Somos Iglesia Bautista Emanuel. Hermanos y hermanas, un gusto esta mañana poder llegar a sus hogares a través de la plataforma digital. Agradecidos con Dios por permitirnos tener este espacio a través de las redes y poder comunicarnos con ustedes, poder compartir la palabra de Dios con ustedes en un día muy especial para la fe cristiana. Hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo resucitó y Él es la esperanza de vida que nosotros hoy tenemos. La Biblia dice en 1 Pedro 1:3, dice este pasaje tan hermoso, dice la Biblia así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El sacrificio de Cristo, el sacrificio perfecto de Él y su resurrección, dice este pasaje, nos dio vida, nos dio una esperanza viva, dice aquí. Él nos salvó, Él nos perdonó, pero también nos dio la esperanza que un día le vamos a ver a Él cara a cara y vamos a ser semejantes a Él cuando el Señor nos levante y nos dé un cuerpo nuevo, glorificado. Dice la Biblia que nosotros seremos semejantes a Él gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que en medio de los tiempos que nosotros estamos viviendo, tome esta mañana, este espacio, este tiempo, este día y alabe a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado a través de su resurrección. Vamos a tomar un tiempo para orar, vamos a tomar un tiempo también para alabar a Dios a través de la música. Y vamos a tener un tiempo para que Dios a través de su palabra nos anime, nos consuele, nos fortalezca y nos dé una perspectiva más de lo eterno que lo de terrenal. Así que oremos. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos esta mañana poder primeramente acercarnos a ti, Señor, a través del trono de tu gracia. Pero también te damos gracias por permitirnos acercarnos, Señor, a través de las redes, Señor, a través de la plataforma digital, poder acercarnos a los hogares, Señor. En un tiempo convulso, Señor, pero también en un tiempo en que nosotros como pueblo tuyo que somos, Señor, recordamos el hecho histórico más importante de la historia humana, Señor, que Jesús resucitó, que Él venció la muerte y por Él hoy tenemos vida. Gracias, Señor, porque nos ha hecho renacer en esa esperanza viva, Señor. Es algo real, es algo cierto, Señor. Y hoy, Señor, nuestro corazón, Señor, se regocija, Señor, en la resurrección de Jesucristo. Nos regocijamos en ti, Señor. Te alabamos y te damos gracias por las bendiciones, Señor, que nos has dado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias por eso, Señor. Que en este tiempo, Señor, difícil que vivimos, Señor, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, Señor, tu nombre sea honrado, tu nombre sea glorificado. Que las personas te busquen, que las personas se vuelvan a ti, Señor. Y que el pueblo tuyo, Señor, esté poniendo toda su fe y toda su confianza en ti, Señor. Nosotros, Señor, clamamos a ti, Señor, pidiéndote misericordia por esta nación, Señor. Pidiendo misericordia, Señor, por tu pueblo tuyo, Señor. Por esta iglesia
y por todos aquellos, Señor, que conforman la iglesia de Cristo en el mundo entero. Oramos, Señor, por tu protección sobre cada uno de nosotros, Señor. Oramos para que este tiempo, esta mañana, Señor, la exposición de tu palabra, la alabanza a ti, Señor, llene nuestros corazones, Señor, de quietud, de paz, Señor. Nos dé una perspectiva, Señor, más, Señor, de lo eterno, Señor, que lo de terrenal, Señor. Oramos, Señor, agradecidos porque nos da la oportunidad, Señor, de exponer tu palabra y alabar tu nombre en esta mañana. En el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Era un tiempo de alabanza, así que le voy a pedir al hermano Daniel Arroyo que nos dirija en los siguientes cantos. Buenos días, iglesia, espero que se encuentren bien. Hoy es un día especial, hoy es un día de celebración, hoy es un día en que celebramos que Jesucristo está vivo, un día en que celebramos que Él nos ha dado vida eterna, un día en que celebramos que Jesús venció la muerte hace más de 2000 años, celebramos una tumba vacía, celebramos que tenemos esperanza. Así que de nuestro corazón, ahí en sus hogares, cantemos, alabemos a Dios, porque solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay esperanza. Cantemos. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz,
siguiente. El día de hoy celebramos la resurrección y dice en Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y ahí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al se escuchó, donde está muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, mi cara a cara le veré. Muy pronto Él, muy pronto Él regresará. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, mi cara a cara le veré. Amén.
tumba vacía. Gracias, Señor, porque eres poderoso, porque no hay nadie como tú, Señor, porque te despojaste de todo, Señor, para poder venir a rescatarnos, Padre. Te alabamos, Señor, porque eres nuestro Rey, Señor, porque eres nuestro Padre Celestial, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nada hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negas para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nada hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nada hay como tú. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nada hay como tú. Rey de reyes, nada hay como tú. Amén. En medio de esta prueba que estamos pasando, en este momento que estamos distanciados, en este momento que por las razones de la enfermedad que está circulando, nos hemos sentido también como afligidos,
El efecto del encierro en nuestros hogares también pues nos produce estrés, nos produce tensión también, ¿verdad? Pero hay algo que Dios nos hace recordar, y es que Él es fiel, que Él está en control de todo. Dice la palabra de Dios en Salmos, dice lo siguiente, dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y dice el libro de Deuteronomio en capítulo 31, versículo 6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y pensando en esto, queremos compartir el día de hoy una canción con ustedes, y que nos hace recordar de verdad que Dios es fiel, que Dios no nos deja en medio de la tormenta y que Él ya venció. Rodeando eso, pensé que caerían, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos cesaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos cesaré, eres fiel. En ti confiaré, promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos cesaré, siempre has sido fiel.
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor. Porque eres un Dios, Señor, que eres nuestro Rey de Reyes, Señor, como cantábamos, Señor. Eres nuestro Rey soberano. Eres grande, Señor, y tus obras son maravillosas. Gracias, Señor, porque no nos desamparas, porque no nos dejas, Padre, porque estás aquí con nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que seamos, Señor, cristianos, Señor, que se refugien en ti, Padre, que busquemos refugio, Señor, en tu palabra, Señor, en tu amor, Señor, y que encontremos, Señor, descanso, que encontremos ánimo, Señor, en ti, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú venciste la muerte, Señor, porque tú nos has dado vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Frote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Cuando se seque, use una toalla desechable y use la misma toalla para cerrar la llave. Prevenir el coronavirus COVID-19. Informate por las redes oficiales del Ministerio de Salud. Buenos días nuevamente, hermanos. Ahora vamos a tener un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. En 48 años de la iglesia, este será el primer domingo en que celebramos la Pascua sin estar reunidos físicamente. Hoy no lo estamos, pero lo estamos en espíritu. Lo estamos a través de este medio digital, porque Dios en su soberanía así lo ha determinado. Y nosotros debemos estar contentos con Dios. Nosotros debemos estar siempre agradecidos con Dios, porque si hay algo que nosotros como cristianos podemos esta mañana estar contentos y felices, es saber que Jesús está vivo. Es saber que hace un poco más de 2000 años Jesús se desprendió de su
corona celestial para tomar una corona de espinas y venir y dar su vida en rescate por la nuestra. Así que nosotros debemos estar felices y contentos y agradecidos con Dios. Debemos alabar a Dios aunque estemos en un tiempo difícil y complicado en nuestras vidas. Pero Él es Dios, Él reina, Él es soberano, Él tiene el control de todo lo que pasa hoy en día en el mundo. Hoy quisiera entonces tomar un tiempo para hablar sobre la resurrección del Señor. Esta mañana vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, porque 1 Corintios capítulo 15, yo creo que en los primeros 20 versículos o todo el capítulo es la base teológica más importante que nosotros tenemos en la Biblia acerca de la resurrección. Y qué buen momento es hoy entonces para reflexionar lo que la palabra de Dios nos dice sobre la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. No sé si ustedes conocen a este señor que se llama Harry Houdini, se llama este hombre. Este hombre era un ilusionista, era conocido como un mago. Allá por los años 1900, era un hombre que se especializaba en escapes espectaculares. A él lo amarraba en cadenas y escapaba, con camisas de fuerza bajo el agua y escapaba. Este hombre podía contener el aliento dentro de una lata de leche sellada con agua y escapaba. Lo enterraban en ataúdes vivos y escapaba. Lo pusieron en una prisión de máxima seguridad y logró escapar. Poco antes de morir, le dijo a su esposa Beatriz, le dijo: si hay alguna salida después de la muerte, la encontraré. Y le dijo: y me pondré en contacto con usted y nos veremos en el aniversario. Le dijo este hombre a su mujer poco antes de morir. La historia dice que durante 10 años su esposa mantuvo una vela sobre su retrato. 10 años, una vela sobre su retrato, esperando que este hombre escapara de la muerte. Pero después de 10 años, dice la historia que ella apagó la vela. Harry no pudo escapar de la muerte. Hace más de 2000 años, hermanos y hermanas, la muerte puso sus manos sobre Jesús y lo puso en una tumba excavada en una roca, y una gran piedra tapaba la boca de esta tumba. Y había, además de eso, el sello romano fue puesto sobre esta tumba. Una guardia romana montó vigilancia sobre la tumba de Jesús. Pero al tercer día, Jesús se levantó de su sueño de la muerte, del sueño de la muerte, y dejó las ropas que envolvían su cuerpo y pasó a través de las paredes de esa tumba. A través de la tumba tallada en aquella roca, pasó sobre esas rocas, que por cierto, la roca no fue rodada para dejar salir a Jesús. Fue removida por un ángel, dice Mateo capítulo 26, que fue removida por un ángel del Señor para dar la noticia de que Jesús había resucitado. Hermanos y hermanas, es algo que todos lo sabemos, pero Jesús está vivo. Jesús no está detrás de nosotros en una tumba. Él está delante de nosotros en su trono, reinando, y porque Él vive, así también nosotros vivimos. Gloria a Dios por eso. Agradecemos a Dios por eso. Es la tumba vacía de Jesús la que nos da hoy esperanza. Esperanza en el aquí, en el ahora, y esperanza también en el después. El mundo hoy está conmocionado y con desesperanza por el COVID-19. Nos encontramos en medio
de tiempos muy difíciles, y en tiempos como estos es cuando nosotros, hermanos, más debemos fijar los pensamientos en la esperanza de la resurrección. Y por eso quisiera esta mañana que veamos a través de 1 Corintios capítulo 15 que Jesús está vivo y que solo en Él podemos superar este tormentoso tiempo. Hoy les voy a pedir que tratemos, o que traten ustedes, que en medio de estos tiempos que vivimos, por lo menos trate de que estos pensamientos esta mañana no perturben sus mentes y sus corazones, y que junto a nosotros, ustedes allá y yo acá, al lado de la palabra de Dios, podamos fijar nuestros pensamientos en este poder de la resurrección, de que Jesús está vivo. Y no solo está vivo, sino que con Él podemos superar ese tormentoso tiempo que vivimos. Así que, por favor, busquen sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Como decía anteriormente, este capítulo es teológicamente el más importante acerca de la resurrección del Señor. Vamos a considerar esta mañana 3 pensamientos que podemos ver de nuestro texto de esta mañana. Pero antes vamos a agradecer a Dios por este espacio que Él nos da de poder exponer su palabra de Dios, su palabra, perdón. Señor, nosotros estamos aquí convencidos que tú un día resucitaste, Señor, y porque tú vives, nosotros también vivimos. Esta mañana queremos poner tu palabra delante de ti para que, Señor, tu Espíritu Santo de veras esta mañana nos hable a través de ella. Señor, la esperanza que nosotros tenemos en la resurrección. Permítanos esta mañana ser fortalecidos, ser animados, ser consolados a través de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a la congregación, a las personas que hoy, Señor, están enfrentando situaciones difíciles, Señor, en cuanto a la economía, en cuanto a sus trabajos. Señor, te ruego que tú, Señor, te provea de todas sus necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. El primer pensamiento que yo puedo ver en este capítulo 15 es que la resurrección es el corazón del evangelio. Los primeros 4 versículos, Pablo dice: además os declaro. Es un anuncio lo que Pablo va a declarar aquí. Y él dice: el evangelio que nos he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y Pablo da el anuncio aquí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos y hermanas, Dios ha hecho todo lo necesario ha hecho el Señor para que tus pecados sean perdonados. Ha hecho todo lo necesario para que nuestra culpa sea removida, para que la paz de Él gobierne nuestra vida. Ha hecho todo lo posible. Y también para que sepamos hoy que nosotros vamos camino al cielo, que no importa los tiempos turbulentos que vivamos o lo que pueda pasar en nuestra vida en estos tiempos, nosotros vamos camino al cielo. Recuerde hoy, nosotros somos ciudadanos del cielo y vivimos en esta tierra como extranjeros, como peregrinos. Nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y hay 3 cosas que quiero que veamos en este anuncio de que Pablo nos da aquí. Es que Jesús ha pagado por nuestros pecados, que Cristo, dice la Biblia, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí la palabra por en el griego se refiere a sustitución. Es alguien que sustituye a otra persona. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Él fue
nuestro sustituto. Él nos sustituyó a nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él murió tu muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. Jesús pagó la pena por tus pecados ante un Dios santo. Él sangró para que pudiéramos ser limpios de pecado. Jesús sufrió para que pudiéramos ser salvos para siempre. Murió para que pudiéramos ser librados por siempre o liberados por siempre. Gracias a Dios por la esperanza que nosotros tenemos de la resurrección. Pagó la pena, limpió nuestros pecados, somos salvos y nos ha libertado del pecado. Eso hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y esto lo hizo en cumplimiento de las Escrituras, porque las Escrituras anunciaban ahí en Isaías 53, capítulo 5, versículo 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice la Biblia. Isaías profetizaba este acontecimiento. Él fue quien murió por nuestros pecados, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice la Biblia, cargó el pecado de todos nosotros sobre el Señor Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, cumplió esta profecía de Isaías, entre muchas otras que registra el Antiguo Testamento. Pero también en este anuncio del Evangelio, de que la resurrección es el corazón del Evangelio, el apóstol Pablo también nos dice que Jesús puso a un lado todo nuestro pecado. Dice la Biblia ahí, y fue sepultado. Jesús murió y dice la Biblia, luego fue sepultado. Ahora, ¿qué tiene que ver la sepultura de Jesús con el Evangelio? Usted se puede preguntar eso. ¿Qué tiene que ver la sepultura con el Evangelio? Mire Jeremías, capítulo 31, lo que dice la Biblia en el versículo 34. Dice Jeremías: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La palabra perdonar significa quitar. Jesús no solo pagó por nuestro pecado, sino que también lo quitó. Y cuando Él lo quita, dice la Biblia que Él no se vuelve a acordar de ellos. No fue solamente enterrado Jesús en una tumba. Nuestros pecados fueron enterrados con Él en esa tumba. Gloria a Dios por eso. Jesús, cuando fue sepultado, enterró nuestros pecados. Cuando usted puso su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, ese día sus pecados fueron enterrados ahí en la tumba. Y dice la Biblia que Él no vuelve a acordarse de nuestros pecados. Por eso es que la esperanza de la resurrección no es solo que Jesús fue a la cruz por mí, sino que fue a la tumba por mí, por usted, por mí. Él fue a la tumba también. Él tomó mi lugar en esa tumba. Gracias a Dios por la esperanza de la resurrección que esta mañana tenemos. Gracias a Dios por eso. Él fue a la tumba por mí. Él tomó mi lugar en esa tumba. Él enterró mis pecados en esa tumba y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Este anuncio del Evangelio además trae otra muy buena noticia para usted y para mí, que podamos esta mañana recordarla nuevamente y tomar ánimo y fortaleza en el Señor. Es que Jesús también nos ha dado vida. Jesús nos ha dado vida, dice la palabra de Dios, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted le pone cuidado a nuestro texto que estamos viendo, cuando Pablo anunció en el versículo 3 que Jesús murió por nuestros pecados,
usó el tiempo pasado. Cuando él anunció en el versículo 4 que Jesús fue sepultado, otra vez usó el tiempo pasado. Pero cuando anuncia que Jesús resucitó al tercer día, usó el tiempo presente. En otras palabras, Jesús está vivo para no morir más. Ese es el presente. La resurrección mostró que Jesús no sucumbió al resultado inevitable que da el pecado. Él resucitó. Su sacrificio fue perfecto. La resurrección de Jesús nos demuestra a nosotros que su sacrificio en la cruz fue perfecto. Él resucitó. Él venció el pecado. Él venció la muerte. La resurrección es la prueba entonces de su conquista sobre la muerte. Estaba vivo aquel domingo de resurrección hace un poco más de 2000 años. Él estaba vivo. Él está vivo hoy domingo también. Y estará vivo el próximo domingo. Y estará vivo todos los días por toda la eternidad. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. La resurrección es el corazón del Evangelio. Que Jesús tomó nuestro castigo por el pecado en la cruz y permaneció como un Salvador perfecto, probado por medio de su resurrección. Y es la única esperanza que el mundo tiene hoy, en medio de este tiempo de pandemia. Y si tú nos estás escuchando esta mañana, nos estás mirando por las redes y nunca has tomado una decisión por el Señor, escuche lo que Dios quiere decirte esta mañana. Si Cristo no está en su corazón, si usted nunca ha tomado una decisión por el Señor, tú no tienes esperanza. No tienes la esperanza de la vida eterna. No importa que mañana este virus desaparezca y tú creas que esa es la esperanza que tengas. La esperanza eterna está en que tú pongas tu fe y su confianza en el Señor Jesucristo y seas beneficiado con la resurrección que el Señor nos da. Hemos visto entonces que la resurrección es el corazón del Evangelio. Un segundo punto que podemos ver en nuestro texto esta mañana, que podemos considerar, es que hacernos una pregunta: ¿y qué si la resurrección no hubiese acontecido? ¿Qué hubiera pasado? Supongamos que Jesucristo sigue en esa tumba. Supongamos, si eso es cierto. Pablo dice aquí, en nuestro texto, que hay cosas terribles que deberíamos entonces considerar si Cristo no hubiese resucitado. La primera de ellas es que si no hay resurrección, si no hay Pascua, la predicación es inútil. Pablo dice en el versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. La palabra vano significa vacío, significa inútil, sin propósito. Es una pérdida de tiempo, en otras palabras. Si no hay resurrección, ustedes y yo estamos perdiendo el tiempo esta mañana. Yo pierdo aquí mi tiempo predicando y ustedes pierden el suyo escuchando. Si no hubiese resurrección, no habría beneficio el predicar de Jesús si Él todavía estuviera en la tumba. Y luego Pablo menciona algo más acerca de si Cristo no hubiera resucitado. Él dice: tu fe es vacía. Dice la Biblia: vana es también vuestra fe. Es decir, estás confiando en alguien que no merece tu confianza. Sería vano nuestra fe. Estaríamos confiando en alguien que está en una tumba. La Biblia dice en Romanos 10:9
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Pero si no crees que Dios lo levantó entre los muertos, entonces, ¿sabes? Realmente tu fe es vacía. Si tú no crees en la resurrección de Cristo, no importa toda la fe que digas tener, es una fe vacía. Esta es la diferencia entre Jesucristo y los otros fundadores de otras religiones. Ellos murieron y están muertos, pero Jesús vivió, murió y resucitó. Yo creo eso. Amigo que nos escucha o que nos ve, no hay necesidad de seguir a un perdedor. No hay necesidad de seguir a líderes religiosos, porque ellos mueren y no se levantan. Jesús ha escapado de la muerte, el único. ¿Cómo sé que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo sé que puede salvarme? ¿Cómo sé que la Biblia es verdadera? Te preguntas esta mañana. Dios trajo de la muerte a Jesús y fue el sello de aprobación de Dios en todo lo que dijo, hizo y enseñó. Jesús se mostró como el Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de los muertos. Por eso, esta mañana estamos acá un pequeño grupo de personas que han sido lavadas por la sangre del Cordero, que hemos sido perdonados, que hemos aceptado al sacrificio de Cristo, que hemos creído que Dios lo levantó de los muertos y entonces somos salvos. Aquí estamos un grupo de personas sirviendo a un Salvador que es vivo, que está vivo, sirviendo a un Salvador que no está muerto, que vive. Y la tercera cosa que Pablo nos dice aquí: si no hay Pascua, dice Pablo, si no hay resurrección, dice la Biblia, somos falsos testigos de Dios. Dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo no dice que si Cristo sigue en la tumba, nos equivocamos si decimos eso. Eso no es lo que dice. Ha dicho que si Cristo no ha resucitado, somos falsos testigos. Y un falso testigo es alguien que se sienta en un tribunal y a sabiendas de conocer la verdad, dice la mentira. Muchos discípulos hablaron con Él, comieron con Él, tuvieron comunión con Él, lo tocaron después de su resurrección. Y si estás tratando de filosofar con la intención de cuestionar y preguntar, ¿cómo sabes que no se inventaron esto los discípulos? Le diré cómo lo sé. Los discípulos pagaron con sus vidas y murieron dando testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Eso comprueba que Jesús resucitó. Que no somos testigos mentirosos, que somos testigos de una verdad, de una realidad. Estos discípulos dijeron: Jesús está vivo, y lo sellaron, y sellaron su testimonio con sus vidas. Dieron sus vidas por el Señor Jesucristo. Esa es la prueba, o una de las pruebas que el Señor nos da. En cuarto lugar, permítame un momento, hermanos. Gracias, Señor. Estos discípulos
discípulos entonces sellaron con su vida su testimonio de que Jesús estaba vivo. Y en cuarto lugar, Pablo nos dice aquí, si Cristo no hubiese resucitado, ¿sabes? Todavía estamos en nuestros pecados. Versículo 17 dice la Biblia, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué significa eso? Significa que si Cristo sigue en la cruz, en la tumba, significa que Dios no aceptó el pago por nuestros pecados. Eso significaría. Si no hubiese resurrección, Dios no hubiese todavía aceptado el pago por nuestro pecado. Sellaron con sus vidas que Jesús había resucitado. Ellos sellaron con sus vidas su testimonio de su fe en Jesucristo. Pero Pablo nos dice aquí algo más también muy importante. Y nos dice que si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos nosotros en nuestros pecados. Versículo 17 dice, aún estáis en vuestros pecados. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que si Cristo sigue en la tumba, Dios no aceptó el pago por nuestro pecado. Porque cuando Dios lo resucitó, eso probaba que Él había hecho un sacrificio perfecto. De manera que si no hay resurrección, no hay Salvador tampoco. Sin Salvador,
no hay perdón, usted y yo estaríamos hoy todavía en nuestro pecado. Y si la pena de tu pecado está sobre nosotros, entonces estamos destinados a la muerte espiritual. Estamos destinados al infierno porque todavía estaríamos en pecado. Gracias a Dios que ya no estamos en nuestros pecados, porque un Salvador resucitado ha pagado el precio por nuestros pecados. Algo más aquí. Si Cristo sigue en la cruz, no solo el pecado es soberano sobre nosotros, sino dice la Biblia aquí que la muerte tiene dominio también sobre nosotros. Versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo, dice la Biblia, perecieron. Eso significa que tu madre, tu padre, tus hermanos y tus seres queridos que han muerto en Cristo, nunca más los volverías a ver. No tendríamos esa esperanza. Están en la tumba para descomponerse. Eso es todo. Se acabó, se terminó la vida. ¿Crees? Una pregunta. ¿Crees que el Dios que creó el universo tiene la intención de que nosotros vayamos solamente a una tumba y que no haya un futuro? Y que todo lo que podemos esperar en esta vida simplemente es enfermarnos cada vez más hasta que muramos. No, yo no creo eso. No puedo creerlo. En Roma hay cientos de kilómetros de túneles excavados bajo la superficie. Muchos cristianos que eran perseguidos se reunían bajo tierra en catatumbas para escuchar la palabra de Dios. En las paredes de estas catatumbas hay nichos excavados donde enterraban a sus muertos en aquella época. No solo los cristianos eran enterrados ahí, sino que los paganos también eran enterrados en esos nichos subterráneos. Y al leer las inscripciones de esas tumbas, descubrimos la diferencia que hay entre la esperanza y la desesperanza. Algunas de estas inscripciones donde enterraban a los paganos dicen lo siguiente. Uno dijo, vive la hora presente ya que no estamos seguros de nada más. El otro dijo, viajero, maldíceme si pasas, porque estoy en la oscuridad y no puedo responder. Esos son los dichos que dicen algunas de las inscripciones de estas tumbas de las personas que morían, que eran paganas, que no creían en la resurrección de Cristo. Pero mira la diferencia de las palabras puestas sobre la tumba de hombres y mujeres que creyeron en la resurrección de Cristo. Hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor, por dar testimonio del Señor. Una de esas tumbas dice así: aquí yace Marci, puesta a descansar en un sueño de paz. Aquí hay otro, dice, victorioso y en paz y en Cristo. ¿Qué diferencia? ¿No es cierto? Esperanza, desesperanza. ¿Qué diferencia? Porque estos últimos hombres que escriben que estoy victorioso y en paz y en Cristo, es porque Cristo ha resucitado. Yo creo esa promesa. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él.
yo creo esa promesa. La resurrección de Jesucristo nos da la promesa de que un día nos reuniremos con nuestros seres queridos, amigos, hermanos, hermanas que han puesto su fe y su confianza en Jesús. ¿Por qué lo creo? Porque la Biblia lo dice. Porque el Señor dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios un día traerá con Jesús a los que han muerto, a los que nos han antecedido a nosotros. Un día nos veremos con ellos. Yo creo en esa promesa. La resurrección nos da esa promesa. Pero si Cristo sigue en la tumba, no solo la muerte tiene el dominio, sino que también el futuro es inútil. Versículo 19 dice ahí, si en esta vida, imagínese usted, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Significa que si esto es todo lo que hay, entonces son solo malas noticias las que estaríamos esta mañana predicando. La vida sin Jesús conduce al abismo. Yo quiero decirte esta mañana que Jesús ha resucitado. Solo en Él hay esperanza. La esperanza de la salvación y la esperanza de un futuro eterno con Él. Hemos visto que la resurrección es el corazón del Evangelio y que hemos visto también qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado. Y como tercer pensamiento, vamos a ver esta mañana, es la realización de la resurrección. Mas ahora, dice versículo 20, mas ahora, Cristo, dice Pablo, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque Cristo ha resucitado de la muerte. Ha quitado el aguijón de la muerte, dice Pablo. La predicación entonces de esta mañana es provechosa. La fe no es vana, es posible. Los testimonios que damos de Cristo son confiables. El pecado ya no es sometido a nosotros. El pecado ha sido vencido. La muerte es vencida y el futuro es glorioso porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Le ha quitado el miedo a la muerte y nos ha dado una esperanza hoy en día que es segura, una esperanza segura. Usted y yo tenemos esta mañana una esperanza segura. Pero qué triste no tener esa esperanza. En 1924 o desde 1924, la gente ha estado haciendo fila en el mausoleo del ex líder ruso Vladimir Lenin para ver el cadáver de este hombre. El gobierno gasta $1,5 millones al año para mantener a esta momia en buen estado. Y estas personas que visitan a diario este mausoleo leen ahí debajo de la tumba donde está esta momia una inscripción que dice lo siguiente: fue el más grande líder de todos los pueblos, de todos los países, de todos los tiempos. Era el Señor de la nueva humanidad. Y dice, fue un salvador del mundo. Eso es lo que dice en la inscripción donde está la tumba de este ex líder ruso, Lenin. Pero si te fijas, lo que dice ahí, dice, fue, era, fue, era. Y Pablo dice aquí, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Hoy Él vive. No fue, no era, hoy vive. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que nos da esperanza esta mañana. Puedes ir a la tumba, Jesús,
Y todo lo que vas a encontrar es una tumba vacía. Y esa tumba vacía nos dice esta mañana que hay esperanza. Nos dice lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué pasaje más hermoso tenemos esta mañana aquí. Jesús está vivo. Él vive en mi corazón, Él vive en mi corazón. Y un día, dice la Biblia aquí, Él vendrá por mí. Qué glorioso será ese día. Debido a su resurrección, podemos tener paz aún durante estos tiempos turbulentos. Porque Dios está en control de todas las cosas que suceden en el mundo. Un día Él nos resucitará. Un día seremos semejantes, dice a Él, en la resurrección. Qué tremenda verdad, qué tremenda promesa aquí. Alabe a Dios por la esperanza de la resurrección esta mañana. Alábelo porque Él te ha dado esta promesa y esta esperanza a través de Jesús. Viva en el poder de la resurrección. Porque sabe, la resurrección nos da esperanza. Sin ella no tendríamos una oportunidad en el cielo. Pero gloria a Dios por eso esta mañana. Gloria a Dios porque un día, ¿sabes? Seremos semejantes a Él en su resurrección. Un día le veremos cara a cara. No porque seamos dignos, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestra salvación y resucitó para darnos vida, vida ahora y vida eterna. No puedo terminar esta mañana sin que leamos Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 10. Y yo quisiera que vaya esta mañana a este pasaje de Apocalipsis 5, versículo 5. En la pantalla pueden seguirlos también. Pero dice la Biblia, este tremendo pasaje de esperanza, de este pasaje que nos habla de la esperanza de la resurrección que usted y yo tenemos esta mañana. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No llores, le dijeron a Juan, no llores. Versículo 6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Jesús nos redimió y nos resucitó para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios, dice, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Uno de los ancianos aquí rescata a un siervo de Dios, el apóstol Juan, y le dice a Juan, Juan, no llores, no te lamentes, y le muestra aquel que ha vencido.
Quizás es lo que usted y yo necesitamos hoy. Necesitamos que en medio de nuestro lamento, que en medio de las preocupaciones, que en medio de nuestra incertidumbre por lo que estamos viviendo hoy en día, nosotros podamos ver a aquel que ha vencido y que nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho para Dios pueblo suyo y reyes y sacerdotes. Quizás eso es lo que necesitamos esta mañana. En medio de lo que vivimos hoy en día, pídale a Dios que use este tiempo que vivimos para traer a tu vida y a mi vida una renovación espiritual, de tal manera que usted y yo podamos vivir en el poder de la resurrección, que podamos vivir bajo esa esperanza que un día estaremos con el Señor, que el Señor te ha hecho reyes y nos ha hecho reyes y sacerdote, que nos ha redimido, que somos pueblo de Él. Pídale a Dios que use este tiempo para traer a nuestra vida de verdad una transformación en nuestra vida, que traiga una fresca relación y comunión con Él, que es el poder de la resurrección. Pablo decía en Efesios que el poder que actúa en Cristo resucitándolos es el mismo poder que actúa en nosotros. Dios ha depositado el poder del Señor, el poder de la resurrección. Dios lo ha depositado en su vida y en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él vive en nosotros, que su Espíritu vive en nosotros. Tenemos el poder de Dios en nosotros. No es que nosotros somos suficientemente poderosos, es que Dios vive en nosotros y su poder nos capacita y nos da la fuerza y nos da el ánimo y nos da el consuelo de tener una vida para los propósitos de Dios y vivir una vida con una esperanza eterna. Fije los ojos en Jesús, fijemos los ojos en Jesús. Pídale a Dios que traiga de veras una renovación y recuerda esta tremenda promesa que la Biblia nos da en Jeremías 31:3. Recuerda esto, no te lamentes, recuerda esto, no llores, recuerda lo que Dios dice en su palabra. Lea la Biblia, ahí, aprópiese de las promesas de Dios, aprópiese de esta promesa que está en Jeremías 31:3. Con amor eterno, dice la Biblia, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y su amor es para siempre. No puede hacer que Él deje de amarte. No podemos hacer que Él deje de amarnos. Su amor es la base de todo para decirte hoy que entregues su vida a Él y que vivas con la esperanza de la resurrección y que vivas con esperanza hoy, mañana y siempre. Que Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra esta mañana traiga aliento, consuelo y ánimo para enfrentar los días que vengan y que entienda, nosotros somos ciudadanos del cielo. Antes de tener el tiempo final de oración, me gustaría que pase el hermano Daniel y nos dirija en un canto. Recuerde que Cristo murió, recuerda que Cristo fue sepultado y resucitó, y su amor es para siempre. No podemos hacer nada para que Dios deje de amarnos. Él nos ama, con amor eterno nos ama. Daniel.
como hemos aprendido en la enseñanza y como hemos cantado hoy, Jesucristo está vivo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice lo siguiente. Dice el versículo 9 y versículo 10. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester, todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó, debo a él, estoy libre. Cuando ante el trono esté, completo ante él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Cristo, Cristo. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a él, Cristo lo pagó.
de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Nosotros, Señor, no tenemos, Señor, palabras para expresar nuestro agradecimiento, Señor, por Jesús, Señor. Te alabamos esta mañana, Señor, y honramos y glorificamos tu nombre, Señor, porque nos ha dado vida, porque nos ha, Señor, perdonado de todos nuestros pecados, porque nos ha dado, Señor, vida a través de la resurrección de Jesús. Señor Jesús, tú reinas, tú estás sentado en tu trono. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Señor, a poner nuestra fe y nuestra confianza solo en ti. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva, Señor, más de la eternidad, Señor, que lo de lo terrenal, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos de turbulencia, Señor, que vivimos. Ayúdanos, Señor, a vivir como ciudadanos en esta tierra. Ayúdanos a hacer luz en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir en el poder de la resurrección, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida, Señor, que lleve honra y gloria a tu nombre. Que podamos, Señor, ser sal en este tiempo, Señor, que la gente necesita, Señor, escuchar de ti. Padre, gracias por el enorme privilegio, Señor, que tú nos has dado de ser llamados hijos tuyos. Gracias por eso. Bendito seas por eso, Señor. Nosotros pedimos en esta mañana que tu palabra, Señor, haya caído más bien, Señor, en tierra fértil. Y si hay alguien que esta mañana, Señor, no tiene la esperanza de la vida eterna, que tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana toque su vida, Señor, y esa persona puede darse cuenta que si pone su fe y su confianza en Jesús, que esto implica, Señor, confesar delante de Él sus pecados, arrepentirse de sus pecados y pedirle al Señor Jesús que sea su Salvador y Señor de su vida, que esta mañana lo pueda hacer. Padre, nosotros como iglesia pedimos, Señor, tu protección, pero pedimos más que tu protección, pedimos el poder tuyo, Señor, trabajando en nuestras vidas, que este tiempo tú lo uses para renovar nuestras vidas espirituales, de tal manera, Señor, que verdaderamente vivamos en el poder de la resurrección. Te damos gracias por habernos permitido estar aquí, Señor. Esta mañana te pido tu bendición especial, Señor, que tú bendigas cada hogar esta mañana, que tú, Señor, protejas cada hogar, que tú protejas, Señor, este país y que tú tengas misericordia de este país y del mundo. Eso es lo que podemos pedir, misericordia. Tú tienes poder, Señor, para hacer desaparecer este virus, pero también tienes propósito, Señor, a través de esto. Señor, que podamos estar confiados entonces en ti, Señor. Que venga lo que venga, alabado sea siempre tu nombre. Oramos agradecidos por esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordarles, el próximo miércoles vamos a tener casa de oración a través de esta plataforma Zoom. El miércoles pasado lo tuvimos y pasamos un buen tiempo. Ojalá pudiera este miércoles conectarse con nosotros a partir de las 7 de la noche. Vamos a hablar un rato, vamos a escucharnos un rato, que tenemos bastante tiempo de no vernos, que por lo menos a través de esta plataforma podamos interactuar un poco este miércoles y podamos también reflexionar y orar unos por otros. Damos gracias a Dios por su protección sobre la iglesia, decirle que a todos los hermanos están bien, que Dios está cuidando sus vidas. Estemos orando por eso, oremos por la provisión de Dios para los hogares. Algunos hermanos han perdido sus trabajos y necesitan también el respaldo de nuestras oraciones y también la ayuda nuestra, que podamos ser una iglesia solidaria en los próximos días que vienen para poder ayudar a estas familias necesitadas de la iglesia. Así que agradecemos a Dios por este día,
Alabamos a Dios por la esperanza de la resurrección. Dios les bendiga. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Somos Iglesia Bautista Emanuel.